No le edites, deja Fer. Ok, Le ahí ponen ya está bloopers y grabando. todo. Ahí está grabando. Muy bien. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con el doctor Mario Perales. Él nos va a dar una pequeña introducción sobre él y posteriormente le haremos unas preguntas sobre los temas fiscales. Buenas tardes. Me pidieron que me presentara primero yo y luego que fuera contestando cada una de las preguntas que me hagan ustedes. Entonces, les voy a contar que como mayor activo que tengo es que soy papá de Fernanda. Eso es lo más importante. Yo soy abogado, egresado de la UDEM hace 28 años. Estudié una maestría en Derecho Bancario y Financiero en la Universidad de Boston. Tengo una maestría en Derecho Corporativo de la Universidad de Nueva York. Soy doctor en Derecho por la Universidad de Nueva York en las áreas de Derecho y Economía. Tengo una maestría en Administración de Empresas por parte del IPADE en el MEDEX. He sido maestro de doctorado, maestría y carrera en el TEC, en la UDEM y en la UDG, en clases enfocadas a Derecho. He dado clases de Derecho, de títulos y operaciones de crédito, de sociedades mercantiles, de seminario de sociedades, de la estructura del sistema financiero mexicano. He sido abogado en despachos en Estados Unidos y México. He sido asesor externo de la Bolsa Mexicana de Valores, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, del Banco de México. He estado en el Centro de Estudios de Bancos Centrales de la Universidad de Nueva York. He sido director del Centro Internacional de Arbitraje y Consultoría de la UDEM y tengo un despacho donde yo soy el socio fundador de abogados. Mi foco es para el derecho corporativo. Veo operaciones de M&As y no soy fiscalista. Tengo litigantes en mi despacho, pero no es mi área. Tengo una empresa inmobiliaria y creo que ya. Más o menos. Muy bien. Ese es más o menos como que mi perfil. Soy, desde hace como 10 años que no doy clases, pero me ha gustado mucho la academia. Así que, shoot, lo que me quieran preguntar. Yo no soy fiscalista, yo soy abogado, pero más o menos ahí le cascaré una que otra pregunta que me quieran hacer. He sido secretario del Consejo y secretario del Consejo de Empresas Públicas y he sido secretario de los comités de auditoría y prácticas societarias de empresas públicas. ¿Sí? Bueno, ok, muy bien. Muy bien. Bueno, nuestra primera pregunta es que ¿en qué casos puede recurrir el contribuyente a los medios de defensa? En todos los casos en donde un contribuyente se sienta afectado. Sí saben los que son los medios de defensa, ¿no? Los impuestos, ¿hablo muy general o quieren que vaya muy específico el tema? Los impuestos derivan de la legislación local de cada uno de los países en donde se determina la creación de impuestos. Esos impuestos son obligaciones de los ciudadanos o contribuyentes o quienes se consideran como contribuyentes para efectos fiscales en México. O sea, los que tienen más de 6 meses y un día son mexicanos para efectos fiscales y tienen obligaciones de tributar en México. Hay muchos tipos de impuestos, federales, estatales y locales. Las autoridades que recaudan esos impuestos determinan a veces la obligación de hacer un pago, la obligación de hacer un pago adicional o determinan sanciones, multas y recargos. Entonces, los contribuyentes tienen distintos tipos de recursos, como el recurso de revocación, como los juicios administrativos o como el amparo, para poder clarificar esas cargas que les han determinado como pagos. Entonces, todos los contribuyentes que se sientan afectados por sus derechos y cuando les determinan alguna carga fiscal o cuando les determinan que no han hecho algo debido, pues tienen esa facultad de defender sus derechos. Ok, muy bien. En los últimos años, ¿considera que las acciones de fiscalización por parte de la autoridad se han incrementado? Si sí o no puede justificar su respuesta. Sí. Le separé a Fernanda
varios artículos que vienen en el Economista y viene también en el Financiero, donde viene el tracking de cómo ha aumentado la recaudación fiscal en los últimos años, y también en este año la titular del SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria, que es la encargada del cobro de impuestos, se ponen metas de recaudación, porque esos son sus KPIs, sus factores de desempeño. Para los titulares del SAT, su desempeño se mide en sus facultades de mantener el orden y recaudar los impuestos. Entonces, en los últimos años ha habido por año un aumento entre el 11 y el 15% de la recaudación de impuestos. Y utilizan distintas técnicas para recaudar impuestos. Sí saben que más o menos del 5% de todos los contribuyentes son auditados. Entonces, la técnica que hace el gobierno es presume la buena voluntad de todos los contribuyentes, y solamente audita selectivamente por distintos medios de selección a un porcentaje muy pequeño de todos los contribuyentes. Y a quien sorprenda incumpliendo la ley, a veces hace de una manera ejemplar, deja constancia del delito que realice ese contribuyente para que el resto de los contribuyentes se alineen y paguen los impuestos. Entonces, por ejemplo, del 100%, auditan a muy poquito, como al 3 o el 5%. Y hay muchas maneras de saber cómo van a hacer esa auditoría. Entonces, por ejemplo, ahorita casi todo está electrónico y checan desde cuánto dinero recibes, cuánto dinero gastas, las facturas que emites, de quién las recibes. Entonces, por medios electrónicos tienen la manera de seleccionar a quiénes van a auditar, y con el avance de la tecnología, el gobierno mexicano las ha incluido y hace mayor recaudación. Ahora, con el tema del COVID, lo que el gobierno mexicano no hizo, a diferencia de otros países, es no dio exenciones de pagos de impuestos, decidió que todo siguiera normalmente y siguió auditando y solicitando el pago de impuestos. ¿Sí? Sí. Como tercera pregunta, ¿usted cómo aconsejaría a un contribuyente que no quiere pagar impuestos y opta por implementar una planeación ilegal? Pues digo, obviamente que lo reconsidere y que haga una planeación legal, porque ahora, a diferencia de antes, los castigos por cometer algún delito fiscal son penas de prisión, más aparte sanciones económicas. Entonces, por ejemplo, usualmente los delitos son o contrabando o defraudación fiscal en materia fiscal. La defraudación fiscal puede ser que digas mentiras o que digas mentiras, ya sea haciendo algo que se llama la elusión o simulación de operaciones, o simplemente no reportando operaciones. Entonces, cuando haces eso, no solamente son sanciones económicas, sino también hay delitos penales. Y esos delitos penales incluyen cárcel dependiendo del monto. Esos delitos, la legislación mexicana se volvió más estricta en los últimos 10 años, y esos delitos de defraudación fiscal ahora se persiguen a los accionistas que controlan las empresas, o sea, al accionista de control, al administrador único o al consejo de administración, y también al contador. Todas las empresas, como saben, tienen estados financieros, tanto las empresas públicas como privadas. Los estados financieros usualmente son auditados. En las empresas públicas es obligatorio que sean auditados por un contador, usualmente es un despacho de renombre, y hay un contador que pone su firma y certifica que los estados financieros, hasta su leal saber y entender, reflejan la realidad de la contabilidad, y él es corresponsable con su firma de lo que dicen los estados financieros. En las empresas privadas, cuando se pide un crédito, cuando se pide dinero o cuando se presenta una declaración fiscal, el contador es el responsable,
junto con el propietario de la empresa y sus administradores y representantes legales de lo que le dicen al fisco. Entonces, como el contador, así como los abogados, somos los que por ética reflejamos la realidad de lo que pasa en la empresa y el gobierno lo toma como bueno. Si el contador no refleja la realidad o el contribuyente no refleja la realidad, son los dos corresponsables de la omisión de esos pagos de impuestos. ¿Sí? Esta misma figura de la responsabilidad solidaria del pago de los impuestos se ven en otras materias, por ejemplo, los notarios. El notario es un fedatario público que cuando se hace una operación de compra-venta, él es el responsable que el vendedor, si es una persona física, que le retenga el impuesto sobre la renta que le corresponda. Entonces lo retiene de la compra-venta y luego se lo reporta al fisco. Los contadores, así como los abogados, en algunas operaciones también son responsables de lo que declara su cliente. Entonces, por eso el contador siempre debe decir la verdad. Porque si no dice la verdad y luego su cliente es sorprendido, entonces el contador es responsable solidario de lo que le pasa al cliente. O el cliente pudiera decir, yo no sabía y mi contador fue el que se equivocó. Claro. ¿Sí? ¿Y cuál fue la pregunta? Ya se me olvidó. ¿Cómo aconsejaría a un contribuyente que no quiere pagar impuestos a optar por implementar una No, el planeación? consejo es que jamás deben ustedes como contadores, porque ustedes van a terminar siendo o los contralores o los directores de finanzas de las empresas o los directores generales, jamás deben de hacer algo ilegal. Siempre deben de reflejar la realidad, porque de lo contrario las sanciones no nada más pueden ser económicas, sino que pueden ir a la cárcel. Y sale más costoso. Además hay otro daño adicional al económico y a la cárcel, que es el reputacional. Y nosotros como prestadores de servicios, contadores y abogados, vivimos de nuestra reputación. Y las empresas también. Las empresas cuando tienen un daño reputacional, a veces se van a la quiebra. Entonces, siempre se deben de conducir con la legalidad y nunca aconsejar algo que sea una simulación o algo ilegal. Okay. Claro. Como cuarta pregunta, actualmente pues estamos viviendo una crisis sanitaria, una pandemia. ¿Usted considera que son suficientes las acciones fiscales que ha tomado el gobierno actual para apoyar a los contribuyentes? Y si es así, puede justificar su respuesta, por favor. Nosotros no vemos, todos los empresarios en México, te diría que el 99% de los empresarios que tienen sentido común no están de acuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno actual federal, porque no ha habido ningún apoyo real para los contribuyentes, no ha habido ninguna disminución de pago de impuestos, se ha mantenido todo igual, no han aumentado, pero no han disminuido, y las medidas de apoyo que se vieron en países socios de México como Canadá y Estados Unidos no se vieron en México, en donde se les daba créditos fiscales, te decían no pagues el impuesto sobre la renta de este año, o te voy a prestar dinero, o te voy a dar distintos incentivos, esos no se vieron en México. Entonces en México lo que dice el gobierno federal es las empresas siguen teniendo dinero, paguen. Y lo que sucedió es que hubo una contracción mayor de la que debió de haber sido y eso genera un proceso multiplicador de la concentración del dinero. Y el efecto último es que hay menos dinero que recaudar porque hay menos utilidades y menos trabajo. Entonces hay un efecto multiplicador negativo que el gobierno federal no tomó en cuenta y por medidas populistas simplemente siguió diciendo que los ricos sigan pagando impuestos. O sea que estuvo muy mal. Bueno, como quinta pregunta, ¿Sí? sería si usted, por favor, nos podría dar alguna recomendación a nosotros que estamos estudiando la carrera de contador ¿Sí? sobre qué temas es indispensable que trabajemos en equipo o bien nos asesoremos con algún abogado cuando estemos ejerciendo nuestra profesión. Todo lo que sea law and economics, todo lo que sea contabilidad, finanzas y la parte legal,
todos trabajamos como un solo equipo. Si ves en las empresas, usualmente el director de finanzas y el director jurídico siempre están de la mano junto con el contralor, que usualmente depende del director de finanzas. Y si ves en las empresas públicas, los estados financieros de las empresas públicas los firma el director general, el CFO y el director jurídico. Entonces, siempre, el consejo es que siempre van a trabajar como equipo con un abogado y siempre se deben de conducir con ética y con la verdad. ¿Cuál fue la pregunta? Ya se me olvidó. ¿Cuál es el consejo para qué? Sí, una recomendación sobre qué tema es indispensable trabajar en equipo o asesorarnos con un abogado cuando estemos ejerciendo de contadores. La manera de aplicar la legislación, el Código Fiscal de la Federación, las leyes especiales, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, del impuesto sobre nómina, todas las leyes especiales, más el Código Fiscal, más todas las leyes de México, son complejas. Se necesita mucha experiencia, varía día con día, hay antecedentes nuevos y varía dependiendo de quién sea el titular del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Hacienda y de sus órganos desconcentrados. Son muchas áreas con muchas especialidades. Entonces, el consejo es que siempre estén bien asesorados y siempre tienen que estar al día. Si dejan de estudiar 6 meses, puede que ya no sepan realmente cómo aplicar la ley. Los contadores deben estar siempre al día, todos los días, o mínimo una vez al mes, hay reformas en materia fiscal y en las demás leyes que aplican y que tienen un impacto en la declaración de impuestos, siempre son modificadas. Entonces, se tienen que mantener siempre al día. Lo más importante es que siempre se conduzcan con la verdad. Una clase que siempre mucha gente olvida es la ética. Entonces, la labor del contador es que los accionistas mayoritarios, pero sobre todo los minoritarios no sofisticados, o sea, una persona común, tengan estados financieros que sean reales. Y la persona que hace que los estados financieros tengan un visto bueno de legalidad son los contadores que con su firma y con su reputación y sus conocimientos dicen que a su leal saber y entender, los estados financieros reflejan la realidad. Entonces, la labor del contador es una labor en donde todos los estados financieros, todas las cuentas del balance, todo lo que está reflejado ahí, tú pones tu reputación y tu vida, porque puedes ir a la cárcel, diciendo que refleja la realidad. Y eso protege a una pobre señora que a lo mejor se le ocurrió invertir en la bolsa y leyendo la situación financiera de la empresa decide invertir en una empresa y confía que lo que está como información pública es toda la información y corresponde a la realidad. Entonces, la labor del contador es una labor de una persona que se conduce con la verdad, con ética y que está actualizada y que sabe hacer su trabajo. Porque de lo contrario, entonces va a ser un desastre y todo va a estar mal. Y van a tomar decisiones equivocadas con información financiera equivocada o peor aún, que sea manipulada. Entonces, pónganse a estudiar y digan siempre la verdad. Y júntense con los abogados también. Y manténganse siempre al día estudiando. Ese es así como que el consejo. Claro. Y sobre ese mismo tema, ya ve como un contador puede especializarse en el área en el área fiscal. Se recomienda también, obviamente, el abogado, pero si fuera un equipo de solo 2 personas, sería más recomendable el contador y alguien en el área fiscal o con un abogado ya directamente. Lo que pasa es que yo he conocido a gente que reúne prácticamente a los contadores, a los fiscalistas usualmente son contadores. Los abogados que ven en materia fiscal son abogados que conocen más del procedimiento administrativo para poder defender los derechos de alguien, pero el fondo del asunto, quien más lo conoce usualmente es el contador. Entonces, el abogado ve el proceso,
de cómo ir a un juzgado o a un tribunal y defender a alguien. Pero quien dice y explica el por qué está bien o mal ciertas cosas, usualmente el que tiene mayor entendimiento es el contador. Entonces, los abogados que te dicen que son fiscalistas, realmente son litigantes especializados en litigio fiscal, pero la planeación fiscal, que es saber cómo estructurar de ciertas maneras la entrada de dineros, gastos y de ciertos impuestos, usualmente la hace un contador. Y ese contador es un fiscalista. Entonces, usualmente el fiscalista es sinónimo de contador. El litigante fiscalista es un abogado que va y defiende ante los tribunales que ven los asuntos de impuestos, pero usualmente con el soporte de un despacho de contadores. A veces se unen contadores y abogados en despachos muy grandes como Ernst & Young, KPMG, Deloitte, Grant Thornton y otros similares. Okay. Muy bien. No sé si haya tiempo para otra pregunta o ya. Creo que cumplimos con el tiempo requerido, creo. Ok, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y contestar nuestras preguntas. Muy bien, pero está bien padre su carrera. Su carrera es la base de toda la economía. Su carrera es de donde salen todas las decisiones de los planes de negocios, es de donde salen de todas las decisiones para invertir o desinvertir. Ustedes son los que presentan la información financiera con la que la gente toma decisiones. Y esas decisiones pueden ser todas. O sea, son el corazón. El contador con los estados financieros es el corazón de la toma de decisiones. Un administrador de empresas no puede tomar decisiones, así como un médico no puede tomar decisiones si no tiene los resultados de sangre o de radiología, si no tienen los estados financieros de una empresa. Entonces, lo que están haciendo ustedes es súper relevante y tienen muchas áreas de aplicación. Entonces, pueden trabajar en las áreas de contraloría, de tesorería, de administración, pueden ser directores generales, pueden trabajar en el gobierno, pueden trabajar en el SAT o en cualquier área de gobierno. Pues tienen un área muy amplia de trabajo, pero la clave de todo es que además son gente del TEC de Monterrey, la clave de todo es que conserven su ética y que se mantengan siempre actualizados. Okay. Okay. Muy bien, bueno, pues gusto en saludarlos. No, pues muchísimas gracias por el espacio que nos brindó y demasiado conocimiento detrás de todas las palabras que nos compartió. Sale y vale. Bueno, pues ojalá les vaya muy bien. Saludos a todos. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde.